Faith Harper estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo, cuando Harrison entró en el dormitorio. Sus pasos, pesados y seguros, siempre le producían un escalofrío interior. Antes, ese sonido había hecho que su corazón latiera más rápido de alegría. Ahora era ansiedad. Harrison, comenzó tratando de mantener una voz informal. He estado pensando en el vestido para la boda de tu madre. ¿Crees que debería llevar el azul oscuro o el burdeos que compramos el año pasado? Harrison se volvió lentamente hacia ella y sus ojos grises se encontraron con los de ella en el espejo. En ellos se leía algo entre la sorpresa y la burla. No vas a ir a la boda, dijo tan despreocupadamente como si estuviera informando del tiempo. Faith se quedó paralizada, todavía con el peine sobre el pelo. ¿Qué quieres decir? Es la boda de tu madre, debería estar allí. Me vas a avergonzar, dijo casi aburrido, aflojándose la corbata. Elena exige cierto nivel de elegancia a sus invitados. Ya lo sabes. Y tú, hizo un gesto despreocupado con la mano en su dirección. Tú no encajas. Cada palabra clavada con una aguja. No encajas. Era una nuera, un miembro de la familia. ¿Cómo podía no encajar? Faith se volvió hacia él, intentando ocultar el dolor tras una sonrisa. Harrison, esto es ridículo. Puedo ponerme algo más apropiado. Incluso podría comprarme un vestido nuevo. Harrison suspiró con teatral irritación. No se trata del vestido, Faith. Se trata de ti. No sabes comportarte en una sociedad educada. ¿Recuerdas la cena de Navidad en casa de los Turner? Estabas hablando de política. Política, Faith. En la cena, recordó esa noche. La conversación había sido bastante civilizada hasta que Harrison empezó a interrumpirla en cada frase, casi disculpándose por sus chistes sobre la ingenua esposa de pueblo. He actuado con total normalidad, dijo ella en voz baja, y tu madre siempre ha sido amable conmigo. Que mamá sea educada es diferente. Abrió el armario y sacó una camisa, la granate oscuro que ella le había regalado por Navidad. Ya lo he decidido. Te quedas. 10 años atrás, cuando se conocieron en una librería de Portland, Faith nunca habría imaginado que su relación daría este giro. Harrison era atento, encantador, con un maravilloso sentido del humor. Se pasaba horas escuchándola hablar de sus libros favoritos y de los viajes que soñaba hacer. Ella recordaba su primera cita, en un pequeño restaurante italiano, donde Harrison dijo haberse enamorado de su inteligencia y valentía. No eres como las demás, le dijo entonces. Ahora esa frase ha adquirido un matiz ominoso. Pasé meses organizando nuestra boda, dijo Faith, volviendo al presente. Escogí flores para tu madre, ayudé con la distribución de los asientos. No puedes. Sí puedo, dijo Harrison. Y ya lo he hecho. Helena lo entenderá. Le dije que tenías un proyecto de trabajo inaplazable. Faith llevaba 2 años sin trabajar, no desde que Harrison la había convencido para que dejara su puesto en la editorial. No necesitas trabajar, dijo. Gano mucho dinero, y tu trabajo te quita demasiado tiempo que podrías pasar conmigo. Al principio había parecido romántico. Ahora era asfixiante. Quiero estar allí, dijo ella con firmeza. Y yo te quiero aquí, replicó él abrochándose los puños. Esta conversación ha terminado, Faith. Ella conocía ese tono. Era inútil seguir discutiendo. Cuando Harrison salió de la habitación, Faith se hundió en el borde de la cama. Su dormitorio, decorado en fríos tonos grises, elección de Harrison, por supuesto, parecía ahora la celda de una prisión. Pasó la mano por la colcha de seda, también elegida por Harrison, y recordó su antiguo piso, pequeño pero acogedor, con almohadas de colores vivos y estanterías hasta el techo. Poco a poco, todo lo que la había hecho ser ella misma iba desapareciendo. Primero su trabajo, luego sus amigos. Harrison los consideraba inadecuados, no lo bastante intelectuales o simplemente aburridos. Uno a uno dejaron de llamarle tras sus comentarios mordaces en las cenas juntos. Incluso su ropa cambió. Harrison insistió en actualizar su vestuario poco después de la boda. Los colores vivos que tanto le gustaban fueron sustituidos por tonos apagados que, según él, eran más elegantes. Sus libros ahora solo estaban en el estudio para no desordenar el salón. Faith se acercó a la ventana. Su casa de Scottsdale, grande y estérilmente perfecta, era otro símbolo de su personalidad en decadencia.
Recordaba haber soñado con una casa de campo con un jardín donde pudiera cultivar sus lirios morados favoritos. En lugar de eso, tenían una mansión moderna con jardines mantenidos por jardineros profesionales. El teléfono de Harrison, que había dejado sobre la mesilla de noche, vibró. Faith no había tenido intención de mirarlo. Nunca lo comprobaba, por respeto a su intimidad. Pero el nombre que aparecía en la pantalla la dejó helada. Winona. Ella conocía ese nombre. Winona Morrow, socia junior del bufete de Harrison. Una mujer alta, segura de sí misma, con una figura cincelada y una mente aguda. Alguien a quien Harrison siempre sonreía genuinamente. El mensaje era parcialmente visible en la pantalla de bloqueo. Me he comprado un vestido nuevo para la boda. Creo que te gustará. Faith sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Harrison iba a llevar a Winona a la boda de su madre. No solo dejar a su esposa en casa, sino reemplazarla por otra mujer. Volvió a su tocador y miró su reflejo. Sus ojos verdes, antaño brillantes, parecían apagados ahora. Su pelo, que solía llevar largo y suelto, estaba pulcramente recortado en un corte más práctico, como Harrison había insistido. Incluso su sonrisa se había vuelto contenida, controlada. Se estaba desvaneciendo. Poco a poco, día a día, se estaba volviendo invisible en su propia vida. Harrison se había ido a trabajar. Faith respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Algo en su interior, una chispa profundamente enterrada, que creía extinguida desde hacía tiempo, se encendió de repente. 10 años atrás, había sido una mujer que no temía decir lo que pensaba, que reía a carcajadas y amaba de todo corazón. ¿Dónde había ido a parar aquella Faith? Se levantó y se acercó al armario. En el rincón más alejado, detrás de los austeros vestidos que Harrison aprobaba, encontró una caja. Contenía cosas que no se atrevía a tirar. Fotos de amigos de la universidad, cartas de sus padres, pequeños recuerdos de viajes que había hecho antes de conocer a Harrison. Entre ellas había una foto tomada en su fiesta de graduación. Ella con un vestido rojo brillante, riendo, rodeada de amigos. Feliz. Real. El teléfono en su mano cobró vida. Una llamada de Laurel, su amiga de toda la vida con la que no habían hablado en casi un año. Harrison pensaba que Laurel era demasiado directa y no tenía tacto. La última vez que Laurel fue a visitarlas, le preguntó a Faith por qué se había convertido en una sombra sin agallas. Harrison le pidió educada pero firmemente que se marchara. Faith dudó un segundo y luego contestó. ¿Laurel? Su voz sonaba insegura. Faith, Dios mío, estás viva. La voz de Laurel era tan vibrante y enérgica como la recordaba. Empezaba a pensar que tu marido te había encerrado en el sótano. Faith sonrió débilmente. Casi, dijo, y sonó mucho más amarga de lo que pretendía. ¿Faith? El tono de Laurel cambió. ¿Qué le pasa? Faith sintió un nudo en la garganta. Podría haber mentido, decir que todo iba bien como había hecho cientos de veces. Pero algo en su interior se quebró. No quiere llevarme a la boda de su madre, soltó. Dice que lo avergonzaré. Y creo que va a ir con otra mujer. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Estaré allí en 20 minutos, dijo finalmente Laurel. Y Faith, me alegro mucho de que por fin hayas dicho la verdad. Cuando Faith colgó el teléfono, se sintió extrañamente aliviada. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera respirado hondo después de mantener la cabeza sumergida durante tanto tiempo. Volvió a mirar la fotografía que tenía entre las manos. Tal vez esa fe seguía en algún lugar dentro de ella, esperando una oportunidad para volver. Y tal vez había llegado el momento de darle esa oportunidad. Cuando el sedán negro de Harrison desapareció al doblar la esquina, Faith se permitió exhalar. Los últimos 3 días antes de la partida de su marido habían estado llenos de tensión. Apenas le dirigía la palabra, solo le daba órdenes breves sobre lo que había que hacer en su ausencia. Parecía molesto por el mero hecho de que ella existiera. La reunión transcurrió en un silencio opresivo. Cuando Faith intentó preguntarle si lo tenía todo, Harrison se limitó a hacer un gesto de irritación. No soy un niño, Faith. Soy capaz de hacer mi propia maleta. Y ahora, de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de café frío, se sentía extrañamente aliviada. Durante 3 días la casa le había pertenecido solo a ella. El timbre sonó, sacando a Faith de su ensueño. Laurel, puntual como siempre,
Estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de pizza. Pensé que necesitaríamos refuerzos, dijo en lugar de un saludo, y sin esperar invitación, entró por la puerta. Dios, Faith, esto parece un museo. Todo es tan estéril. Faith sonrió al ver a su amiga colocar sin ceremonias la caja de pizza sobre la mesa de centro, inmaculadamente limpia, la misma que Harrison le había prohibido usar para comer. Acaba de irse, dijo Faith cerrando la puerta. Gracias a Dios. Laurel miró a su alrededor con curiosidad. No soportaba su presencia. En serio, Faith, ¿vives en la casa o en la oficina de la agencia de seguros? Faith miró el salón con ojos nuevos, los cojines perfectamente uniformes del sofá, las líneas estrictas de los muebles, los tonos apagados, ni un solo detalle brillante, ni un solo objeto personal. Harrison es partidario del minimalismo, dijo la conocida frase, pero por primera vez oyó lo poco natural que sonaba. Laurel resopló y abrió su vino. Harrison prefiere el control, le entregó a Faith la copa llena. Por la reunión, durante demasiado tiempo he dejado que me apartara de tu vida. Se acomodaron en el sofá. Faith se sentó tensa, con la espalda recta. Harrison siempre notaba si se desplomaba sobre el mueble, pero Laurel subió enseguida los pies a la mesa y dio un bocado a la pizza. Entonces, dijo ella masticando, dímelo a mí, ¿cuándo se pusieron las cosas tan mal? Faith bebió un sorbo de vino, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. No lo sé. Ocurrió gradualmente. Al principio solo era exigente. Quería que pasara más tiempo con él. Luego empezó a criticar mi ropa, mis hábitos. Y después dejó de hablar. Luego empezó a desaparecer. Terminó Laurel por ella. Recuerdo cómo ocurrió. Primero dejaste de venir a nuestras despedidas de soltera. Luego empezaste a vestirte como una abogada de empresa. Luego dejaste el trabajo que te gustaba. Faith recordó su último día en la editorial. Era viernes y estaba trabajando en un nuevo manuscrito. Una historia sobre una mujer que empieza su vida de cero después de los 40. El libro estaba casi listo para la imprenta, y Faith estaba muy orgullosa de su trabajo. Harrison fue a verla por la tarde, y mientras ella hacía las maletas, él comentó casualmente. Sabes, me he dado cuenta de que te has vuelto irritable. Creo que este trabajo te está agotando. Me encanta mi trabajo, objetó entonces ella. Claro que sí, sonrió él con indulgencia. ¿Pero no sería mejor tener más tiempo para nosotros? ¿Para la casa? Podríamos viajar más. Apenas un mes después, ella ya estaba sentada en casa, planeando un viaje a Italia que nunca llegó a materializarse. De repente, Harrison tenía asuntos urgentes que atender. Te aisló. La voz de Laurel la devolvió al presente. Una táctica clásica. Primero de los amigos, luego del trabajo. Hasta que te volviste completamente dependiente de él. Pero nunca fue violento, dijo Faith en voz baja. Nunca gritó, nunca amenazó. El abuso emocional rara vez implica gritos, cariño. Laurel apartó su vaso. Te hacía sentir que no eras lo bastante buena, ni lo bastante lista, ni lo bastante elegante, hasta que tú misma empezaste a disculparte por tu existencia. Faith recordó cómo el año pasado por Navidad les habían invitado a una fiesta en casa de los colegas de Harrison. Se había pasado horas eligiendo el vestido perfecto, maquillándose. Cuando bajó al salón, Harrison la miró apreciativamente y suspiró. Quizá deberías ponerte algo más modesto. Ese vestido es demasiado revelador para la mujer de un socio. Era un sencillo vestido negro hasta las rodillas, pero ella subió inmediatamente y se cambió, eligiendo algo más apropiado. Ahora, al recordarlo, se sentía avergonzada, no por el vestido, sino por su sumisión. Me disculpo todo el tiempo, admitió Faith. Por todo. Por reírme demasiado alto. Por poner mal los vasos. Por existir. ¿Y esa mujer? ¿Winona? Preguntó Laurel sirviendo más vino. Faith apretó los labios. Trabajan juntos. Es socia junior en su bufete. Guapa. Inteligente. Todo lo que él cree que yo no soy. ¿Y la invitó a la boda de su madre en vez de a ti? Laurel no ocultó su indignación. Vi el mensaje por casualidad. Faith dejó a un lado el vaso sin tocar. Nunca había dicho explícitamente que la engañaba, pero durante el último año, casi nunca ha estado en casa. Siempre llega tarde al trabajo, se va a conferencias.
A veces puedo oler su perfume en su ropa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Laurel dio un paso adelante. Porque Faith, esto no es un matrimonio, es una prisión. Faith guardó silencio. ¿Qué podía hacer? No tenía trabajo. Apenas le quedaban amigos, incluso con sus padres rara vez hablaba. Vivían en otro estado y Harrison siempre encontraba razones por las que no podía visitarlos o invitarlos a casa. Sus padres pensaban que su hija llevaba una vida perfecta con un marido de éxito en una casa preciosa. No lo sé, dijo finalmente. No sé quién soy sin él. Laurel le cogió la mano. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? En primer año, en el club de literatura. Discutías con el profesor Hendricks sobre los motivos feministas en la literatura victoriana. Eras tan apasionada, tan segura de ti misma. No le tenías miedo a nada, Faith recordó. Era la chica que podía discutir con los profesores, que recorría Europa haciendo autostop, que escribía poesía y soñaba con publicar su novela. ¿Qué fue de aquella Faith?, preguntó Laurel. Se enamoró, respondió Faith con amargura. Y se perdió. Laurel le soltó la mano y se levantó. Vámonos, dijo con firmeza. Hay algo que tenemos que hacer. 15 minutos después estaban en el dormitorio de Faith. Laurel abrió el armario y empezó a revisar su ropa metódicamente, tirando a la cama las cosas que le parecían vivas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Faith viendo cómo crecía la montaña de ropa. Busco a la verdadera Faith, respondió Laurel. Debe de estar por aquí, debajo de todos estos disfraces sin rostro. Cuando el armario estuvo casi vacío, Laurel exhaló decepcionada. ¿De verdad te hizo deshacerte de todo lo que te hacía ser tú? Faith se acercó a la cómoda y abrió el cajón inferior. Bajo una pila de camisetas perfectamente dobladas, había una vieja camiseta con el logotipo de su grupo favorito, unos vaqueros que Harrison consideraba demasiado juveniles y unas cuantas bufandas brillantes. No podía tirarlo todo, dijo sacando cosas. Algunas las escondí. Laurel sonrió. ¿Ves? Ella sigue aquí, la verdadera Faith. Pasaron las 2 horas siguientes revisando las cosas de Faith, encontrando trozos de su antigua personalidad escondidos por toda la casa. Libros empujados a los rincones más alejados de las estanterías, viejas fotografías en cajas en el desván, incluso unos cuantos botes de esmalte de uñas de colores brillantes escondidos en el fondo de su neceser de maquillaje. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Faith, mirando una foto de ella, con 22 años, de pie en lo alto de una montaña, en algún lugar de Colorado, con los brazos extendidos a los lados. Dejé que sucediera por mi cuenta. Paso a paso, me decía, quizá no deberías ponerte ese vestido. Y yo le daba la razón. Decía, no tienes que trabajar. Y yo renunciaba. Criticaba a mis amigos y yo dejaba de hablar con ellos. Se llama gaslighting, dice Laurel, sentada en el suelo entre las fotos esparcidas. Te hacía cuestionar tus decisiones, tu juicio, hasta que empezaste a ver el mundo a través de sus ojos. Faith recordó cómo, en los primeros años de su matrimonio, le había dicho a menudo a Harrison que se sentía infeliz, que echaba de menos su antigua vida. Él siempre contestaba lo mismo. Solo estás cansada. O necesitas descansar más. O lo peor de todo, eres demasiado emocional. Es irracional. Y ella empezaba a preguntarse. Tal vez realmente es demasiado emocional. Quizá le pasaba algo. Y poco a poco dejó de confiar en sus sentimientos, en sus pensamientos. ¿Cómo he podido permitirlo?, preguntó, y había desesperación en su voz. Laurel la cogió por los hombros y la obligó a mirarla a los ojos. Deja de culparte. Eres víctima de maltrato psicológico. Ocurre gradualmente, imperceptiblemente, como una rana en agua hirviendo. No notas que sube la temperatura hasta que es demasiado tarde. ¿Pero qué hago ahora?, se pregunta Faith. No puedo simplemente irme. ¿Por qué no? Laurel se apartó. ¿Qué te retiene aquí?, pensó Faith. 10 años de matrimonio, un hogar compartido, conocidos comunes. ¿Pero había algo real? ¿Harrison la había amado de verdad alguna vez? ¿O solo era un trofeo para él y luego un inconveniente? No sé por dónde empezar, admitió con sinceridad. Por retomar el control, dijo Laurel con firmeza. Paso a paso, justo cuando lo estabas perdiendo.
Bajaron las escaleras y Laurel abrió su portátil. Empecemos por lo práctico. ¿Tenéis acceso a vuestras cuentas conjuntas? Faith negó con la cabeza. Harrison controla nuestras finanzas. Tengo una tarjeta para los gastos de la casa, pero no sé cuánto hay en ella. A eso me refiero exactamente, la interrumpió Laurel. El control financiero es otra herramienta del maltratador. Necesitas una cuenta propia que él no pueda controlar. Pasaron la hora siguiente elaborando un plan. Faith debía abrir una cuenta personal, conseguir un trabajo, aunque para empezar no fuera de su especialidad, y empezar a ahorrar. Laurel le ofreció un lugar donde quedarse si la situación se volvía insoportable. Pero lo más importante, le dijo Laurel mientras cerraba el portátil, es que creas que mereces algo mejor, que no mereces vivir en el miedo y la sumisión. Faith miró las fotos esparcidas por el salón, su juventud, su libertad. Pensó en Harrison, que ahora probablemente estaba en la boda de su madre con Winona, en la forma en que la estaba presentando a su familia, en la forma en que estaban bailando, riéndose. Me merezco algo mejor, dijo, y las palabras le resultaron extrañas en la lengua, pero correctas al mismo tiempo. Laurel sonrió. Dilo otra vez. Me merezco algo mejor, dijo Faith en voz más alta. Merezco respeto, merezco amor sin condiciones. Aquí la tienes, amiga, la abrazó Laurel. Bienvenida de nuevo, Faith Harper. Por primera vez en mucho tiempo, Faith sintió que podía respirar plenamente. No sabía qué pasaría a continuación. No sabía si tendría fuerzas para enfrentarse a Harrison. Pero sí sabía una cosa. No quería seguir siendo invisible en su propia vida. Aquella noche, después de que Laurel se marchara, Faith no volvió a colocar las cosas en su sitio como hubiera hecho antes, temerosa de alterar el orden perfecto que Harrison había establecido. En lugar de eso, colgó sus bufandas de vivos colores en el espejo del dormitorio, colocó viejas fotografías sobre la cómoda y sacó de las profundidades de su armario una caja de libros que una vez le habían encantado. Abrió uno de ellos, un ejemplar andrajoso de Jane Eyre, y empezó a leer. Era su libro favorito de la universidad, la historia de una mujer que encontró la fuerza para elegir la libertad frente a la adicción. Faith leyó toda la noche, y con cada página sentía que volvía a ser ella misma. Por la mañana, después de beber café de una taza de colores brillantes que había escondido hacía tiempo en un armario lejano, se sentó frente al ordenador y abrió un procesador de textos. Sus dedos se detuvieron un momento sobre el teclado, y luego empezaron a escribir con rapidez. Capítulo 1, escribió. La mujer que dejó de tener miedo. Renan. Capítulo 3. Preparación. La mañana del segundo día sin Harrison empezó de forma muy diferente. Faith se despertó temprano, pero no se levantó por costumbre para prepararle el desayuno a su marido. Se quedó tumbada, observando cómo la luz del sol llenaba poco a poco la habitación, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Su teléfono vibró, un mensaje de Laurel. ¿Cómo estás? ¿Has empezado a comportarte mal? Faith sonrió. Sí, era hora de actuar. Solo tenía un día antes de que Harrison regresara y no iba a desperdiciarlo. Hizo una lista. Algo que antes le había parecido imposible, ahora le parecía el único paso lógico. Lo primero en la lista era cuenta bancaria. Una hora más tarde, Faith estaba sentada frente al director de un pequeño banco al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos de la oficina de Harrison como para evitar cualquier encuentro fortuito con sus colegas. Señora Pierce, ¿desea abrir una cuenta individual? Preguntó una mujer joven vestida con un traje elegante. Faith dudó. El apellido Harrison sonaba ahora como un elemento extraño. En realidad, dijo, me gustaría abrir una cuenta con mi nombre de soltera. Faith Harper. Se sintió extrañamente aliviada al decir su antiguo apellido, como si se despojara de una pesada capa que había llevado durante demasiado tiempo. Con todo el papeleo firmado y una nueva tarjeta bancaria solicitada, Faith se dirigió al siguiente punto de su lista, el trabajo. 10 años atrás, antes de dejar su carrera para casarse con Harrison, Faith había trabajado como editora en una pequeña pero respetada editorial. Estaba especializada en prosa contemporánea, sobre todo femenina. Su antiguo jefe, Ethan Mason, era un hombre amable y comprensivo que en repetidas ocasiones le dijo que las puertas de su editorial estaban siempre abiertas para ella. Pero, ¿le permitiría volver después de 10 años?
De pie frente a la puerta de cristal de un edificio familiar, Faith sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Le temblaban las manos y la voz de Harrison resonaba en su cabeza. Llevas demasiado tiempo fuera de la profesión. Nadie te aceptará de nuevo. Respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. Dentro, todo había cambiado. Modernos espacios abiertos, en lugar de despachos familiares. Caras nuevas en lugar de viejos colegas. Pero el olor a papel y café seguía siendo el mismo, y Faith sintió una punzada de nostalgia. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la chica de recepción. Necesito ver a Ethan Mason, dijo Faith, intentando mantener la voz firme. Soy una antigua empleada. Tras unos minutos de espera, la puerta de uno de los despachos acristalados se abrió, y Ethan, con más canas pero la misma sonrisa brillante, salió a su encuentro. «Faith Harper», exclamó. «Dios mío, cuántos años, cuántos inviernos». Ella sonrió, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. «Hola, Ethan. Espero no distraerte de cosas importantes». «Siempre tengo tiempo para ti», le hizo un gesto para que entrara en el despacho. «Vamos, cuéntame qué te ha traído hasta nosotros, después de... ¿Cuánto tiempo? ¿10 años?» En el despacho, tomando una taza de café, Faith contó una versión simplificada de su historia. Cómo se había dado cuenta de que quería volver a la profesión, que echaba de menos trabajar con textos. No mencionó a Harrison, su control, su engaño. Era asunto suyo y no quería parecer una víctima. «Me doy cuenta de que muchas cosas han cambiado con los años», dijo, «pero estoy dispuesta a aprender, a empezar poco a poco. Quizá como autónoma o...» Ethan levantó la mano, deteniéndola. «Faith, los buenos redactores no crecen en los árboles. Lo que se te daba bien hace 10 años no ha desaparecido. Es como montar en bicicleta», sonrió. «Acabamos de tener una oferta de trabajo para un editor en el departamento de no ficción. No es exactamente tu perfil, pero es un comienzo». Faith no daba crédito a lo que oía. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Así sin más?» Ethan se echó a reír. «Por supuesto, tendrás que entrevistarte con el jefe del departamento y probablemente hacer una prueba de trabajo. Pero te recomiendo sin dudarlo. Siempre has sido uno de mis mejores editores». Al salir de la oficina del editor una hora más tarde, con una entrevista programada para la semana siguiente, Faith sintió que algo nuevo crecía en su interior. No solo esperanza, sino confianza. Podía hacerlo. Podía recuperar su vida. Pasó las horas siguientes reencontrándose con viejos contactos. Escribió a antiguos colegas y amigos de la universidad. Algunos respondieron inmediatamente. Otros probablemente recibirían sus mensajes más tarde. Pero cada carta enviada era como recuperar una parte de sí misma que había perdido. Al anochecer, Faith regresó a casa y, dejando las bolsas de la compra sobre la mesa de la cocina, echó un vistazo al salón, impecablemente limpio. Esta era la casa de Harrison. Cada detalle había sido elegido por él. Cada cosa estaba exactamente donde él quería. Incluso el aire parecía impregnado de su presencia. Estéril, controlado. Era hora de cambiar eso. Empezó por lo pequeño. Colocó el sofá frente a la ventana y no frente al televisor, como prefería Harrison. Luego sacó los cojines de vivos colores que había comprado durante el día y los colocó en lugar de los grises que había elegido su marido. Sobre la mesita colocó un jarrón de flores frescas, peonías de un suave color rosa que Harrison consideraba demasiado femenino. Cada cambio era pequeño, pero juntos transformaban el espacio. Lo hacían más vivo, más suyo. Cuando Laurel llegó por la tarde, encontró a Faith colgando fotos, viejas instantáneas de sus viajes, con amigos, con su familia. Las mismas fotos que Harrison consideraba frívolas e impresentables. «Veo que no has perdido el tiempo», dijo Laurel, echando un vistazo al salón transformado. «¿Qué dirá su majestad cuando regrese?» Faith se encogió de hombros y colgó en un alfiler una foto en la que aparecía de pie frente a la Torre Eiffel, con una sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. «No lo sé, pero ya no importaba». Laurel enarcó una ceja. «¿Has decidido marcharte?» Faith soltó las manos y se volvió hacia su amiga. «No solo irme, he decidido recuperarme. Y si eso significa dejar a Harrison, estoy dispuesta». Pasaron la tarde discutiendo los pasos a seguir.
Laurel ayudó a Faith a redactar un currículum en el que destacaba su experiencia y sus habilidades. Hablaron de posibles opciones de alojamiento y de cómo podría mantenerse económicamente al principio. «Podría prestarte algo de dinero», le ofreció Laurel. Faith negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Tengo que hacerlo sola. Tengo unos ahorros que Harrison no controla. Será suficiente para la primera vez». Cuando Laurel se marchó, Faith siguió transformando la casa. Pasó de una habitación a otra, cambiando pequeños detalles, añadiendo colores, eliminando cualquier cosa que le recordara el control de Harrison. En su dormitorio, sustituyó la fría colcha gris por una brillante con motivos florales. En la mesilla de noche puso una pila de libros, novelas que ella había adorado pero que Harrison consideraba lectura ligera. En el baño puso velas aromáticas y sales de baño con olor a lavanda, que su marido no soportaba. No tocaba nada en el despacho de Harrison. Era su territorio y respetaba su espacio. Pero en la pequeña habitación que se suponía que era el cuarto de los niños, Harrison y ella habían hablado de niños en los primeros años de su matrimonio. Pero luego el tema había desaparecido gradualmente de sus conversaciones. Faith había instalado su rincón de trabajo. Colocó un viejo escritorio que había encontrado en el desván. Ordenó sus libros y cuadernos. Este sería su santuario, su espacio para crear. Por la noche, cuando todos los cambios estaban listos, Faith abrió una botella de vino y salió a la terraza. Las estrellas brillaban sobre Scottsdale y el cálido viento jugueteaba con su pelo. Recordó cómo había soñado con ser escritora antes de conocer a Harrison. Cómo había pasado las tardes escribiendo historias en un cuaderno. Cómo había soñado con ver su libro en las estanterías de las tiendas. ¿Dónde quedaron todos esos sueños? Disueltos en el ajetreo diario del matrimonio, de intentar ser una buena esposa, de tratar constantemente de estar a la altura de las expectativas de Harrison. Con un vaso de vino, volvió a entrar en casa y sacó uno de sus viejos cuadernos de la estantería. Las páginas estaban llenas de historias, ideas, bocetos de personajes. Los releyó, sonriendo ante algunas frases ingenuas, admirando otras. «Todavía puedo hacerlo», pensó. «No es demasiado tarde». La mañana del último día antes del regreso de Harrison, Faith se encontró con una determinación renovada. Llamó a sus padres por primera vez en meses, sin la supervisión de su marido. «Faith, cariño». La voz de su madre sonaba sorprendida y complacida. «Hacía tanto tiempo que no sabíamos nada de ti». Faith sintió una punzada de culpabilidad. ¿Cuánto hacía que no hablaba con sus padres de una forma realmente abierta? «Mamá», dijo tratando de mantener la calma, «estaba pensando en ir a visitarte unos días. ¿Quizá la semana que viene?» Hubo una pausa. «¿Y Harrison?», preguntó mamá con cautela. «¿Él también vendrá?» «No, mamá, iré solo». Otra pausa, más larga. «Faith, ¿estás bien?» Podía mentir como había hecho docenas de veces antes. Decir que todo estaba bien, que Harrison solo estaba ocupado con el trabajo. Pero estaba cansada de mentir. «No, mamá», dijo en voz baja. «Pero estoy en ello. Te lo explicaré todo cuando llegue. Pero prepárate para acogerme por un tiempo, ¿sí?» Cuando la conversación terminó, Faith se sintió extrañamente aliviada. Era como si se hubiera quitado otro peso de encima. Sus padres siempre habían adorado a Harrison. Exitoso, encantador, el buen partido para su hija. Les sorprendería saber la verdad, pero ella no podía seguir viviendo una mentira. Faith pasó el resto del día preparando una última sorpresa para Harrison. Sabía que cuando él regresara y viera los cambios en la casa, se pondría furioso. Pero necesitaba algo más, algo que simbolizara una ruptura definitiva con el pasado. En el dormitorio, en un escondite que Harrison desconocía, Faith guardaba una vieja caja. Contenía las cartas que él le había escrito durante su noviazgo, hermosas, llenas de amor y promesas. Las releyó todas, observando con amargura cuán pocas de aquellas promesas se habían cumplido. «Siempre te respetaré. Tus sueños son tan importantes para mí como los míos. Cada día te querré más». Palabras que se habían convertido en polvo. Reunió cartas y fotos de su boda, de su primer hogar, de sus momentos felices. Luego sacó el gran jarrón de cristal que había comprado durante el día y lo metió todo en su interior. Sería la pieza central de su sorpresa, un recipiente transparente lleno de recuerdos de un amor que había muerto.
Al anochecer, la casa estaba completamente transformada. Era imposible no reconocerla. Colores vivos en lugar de fríos tonos grises. Objetos personales en lugar de objetos decorativos sin rostro. Fotografías en lugar de cuadros abstractos. Pero el cambio más importante no estaba en la casa, sino en la propia Faith. Frente al espejo, apenas se reconocía. No exteriormente, su cara y su cuerpo seguían siendo los mismos. Pero la mirada, la postura, la energía, todo era diferente. Ya no parecía asustada, rota. Sus ojos brillaban con una determinación, una confianza que no había sentido en años. Laurel llegó tarde aquella noche, con una botella de champán. Por tu renacimiento, dijo levantando la copa, y por tu nueva vida. Se sentaron en la terraza, mirando las estrellas y hablando del futuro. Faith habló de su decisión de ir a ver a sus padres, de su entrevista en la editorial, de sus planes para el futuro. Estoy orgullosa de ti, dijo Laurel. Mucha gente no encuentra la fuerza para cambiar su situación. Siguen viviendo en la miseria porque tienen miedo a lo desconocido. ¿Pero tú encontraste esa fuerza? Faith sonrió. Tuve un buen maestro. Alzó la copa hacia su amiga. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendía conmigo misma. Cuando Laurel se marchó, Faith permaneció sentada en la terraza durante largo rato, pensando en el día que le esperaba. Harrison tenía que volver mañana para comer. ¿Qué diría cuando viera los cambios? ¿Cómo reaccionaría? Por primera vez en mucho tiempo, la idea de que su marido se enfadara no la atemorizaba. Estaba lista para la confrontación, lista para hacer valer su derecho a la felicidad. Antes de acostarse, Faith sacó su maleta del armario y empezó a guardar sus cosas, las más necesarias, las más personales. No sabía cómo acabaría la reunión de mañana, pero estaba preparada para cualquier eventualidad. Si Harrison se mostraba agresivo, si intentaba controlarla como antes, ella se marcharía inmediatamente. Si estaba dispuesto a dialogar, a cambiar, entonces hablarían. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. La mujer en la que se había convertido en estos pocos días no podía volver a su antigua vida. No podía volver a ser una sombra invisible, un apéndice de su marido. Durmiéndose en una cama con una colcha brillante, al suave sonido de su música favorita, que Harrison consideraba demasiado sentimental, Faith sintió una extraña calma. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría su nueva vida, con o sin Harrison. Helena Pierce siempre se había enorgullecido de su gusto impecable. La boda en el Pine View Country Club de Scottsdale fue exactamente como la había imaginado. Elegante, refinada, sin ser demasiado fastuosa. Orquídeas blancas, copas de cristal, un cuarteto de cuerda tocando a Vivaldi. Todo creó una atmósfera de lujo discreto. Cariño, esto es absolutamente encantador, dijo Robert Mackenzie, su futuro marido, besándole la mano. Su pelo gris contrastaba a la perfección con el smoking azul marino, y sus ojos brillaban con auténtica admiración. Helena sonrió. A sus 63 años estaba impresionante. Alta, esbelta, con un corte de pelo corto, de color plateado, y una postura que cualquier modelo envidiaría. Espero que Harrison llegue pronto, dijo mirando alrededor de la habitación. Siempre llega tarde, incluso a mi boda. Sigo sin entender por qué Faith no ha podido venir, comentó Robert. Una chica tan simpática. Helena suspiró. Harrison dijo que tenía un importante proyecto de trabajo, aunque tengo que admitir que me sorprende. Que yo sepa, no ha trabajado en los últimos años. Robert estaba a punto de replicar, pero fue interrumpido por la llegada de nuevos invitados. Harrison Pierce, alto y esbelto, con un impecable smoking, entró en la sala. Junto a él caminaba una mujer a la que Helena no había visto nunca. Una esbelta morena con un ajustado vestido plateado. «Mamá». Harrison besó a Helena en la mejilla. «Estás preciosa. Robert, enhorabuena». Le estrechó la mano al futuro padrastro. «Harrison, cariño». Helena abrazó a su hijo. «Y esta es Winona Morrow». Harrison presentó a su compañera. «Mi socia menor en el bufete. Winona, esta es mi madre, Helena, y su prometido, Robert». Winona sonrió, y Helena notó que su mano se posaba un momento en el codo de Harrison, un gesto que delataba una intimidad que iba más allá de la relación profesional. «Encantada de conocerla, señora Pierce», dijo.
Harrison me ha hablado mucho de usted. Lo mismo digo, replicó Elena, estudiando detenidamente a la joven. Es una lástima que Faith no haya podido venir. Por un momento los ojos de Harrison brillaron con algo parecido a la irritación, pero enseguida se recompuso. Sí, lo siente mucho, pero el trabajo es el trabajo. ¿En qué tipo de proyecto trabaja? Preguntó Robert con verdadero interés. Recuerdo que trabajaba en una editorial. Harrison hizo una pausa. Sí, algo relacionado con la edición. Para ser sincero, no entro en detalles, se volvió hacia Winona. Querida, ¿podrías traerme champán? Elena no pasó por alto ni el uso de cariño, ni la confusión momentánea que se reflejó en el rostro de Winona ante la mención de Faith. Algo no va bien aquí. Cuando comenzó la ceremonia, Harrison tomó asiento en primera fila, con Winona a su lado. Elena no pudo evitar notar cómo susurraban, cómo la mano de él se apoyaba a veces en la rodilla de ella, cómo intercambiaban miradas llenas de secreta comprensión. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Elena pidió a su amiga de toda la vida, Margaret, que observara a su hijo y a su acompañante. ¿Qué te parece?, preguntó cuando Margaret regresó. Si no son amantes, yo soy la reina de Inglaterra, respondió sin rodeos. Elena, querida, ¿lo sabías? Elena negó con la cabeza. Por supuesto que sospechaba que no todo iba bien en el matrimonio de su hijo. Faith siempre había parecido un poco deprimida en su presencia, apagándose gradualmente de año en año. Pero la infidelidad, tan flagrante que llevó a una amante a la boda de su madre. Debo hablar con Faith, dijo Elena con firmeza. En un momento en que Harrison estaba ocupado hablando con los socios de Robert, se dirigió a un rincón tranquilo del jardín y marcó el número de su cuñada. Tras unos pitidos, Faith contestó. Elena. Su voz sonó sorprendida. ¿Ocurre algo? Faith, cariño, solo quería asegurarme de que estabas bien, empezó Elena con cautela. ¿Harrison dijo que tenías algún proyecto importante? La pausa al otro lado de la línea se alargó. ¿Un proyecto?, dijo Faith al fin. No, Helena, no hay ningún proyecto. Harrison no quería llevarme a la boda. Helena sintió que la ira subía por dentro. ¿A qué te refieres? Dijo que le avergonzaría, que yo no encajaría. La voz de Faith tembló y Helena se dio cuenta de la profunda herida que habían causado aquellas palabras. Faith, querida, esto es ridículo. Eres parte de la familia, perteneces a ella. Por lo visto, Harrison no lo ve así, replicó Faith con amargura, sobre todo porque parecía haber traído a Winona con él. Así que ella lo sabía. Helena cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Hace cuánto que está pasando esto? No estoy segura, respondió Faith, pero sospecho que no ha sido el primer mes. Helena respiró hondo. Faith, escúchame. Eres una mujer maravillosa, inteligente, amable, con talento, y te mereces algo mucho mejor que esto. Ella dudó. Siempre pensé en ti como la hija que nunca tuve, y pase lo que pase entre Harrison y tú, siempre estaré de tu lado. El silencio al otro lado lo decía todo. Gracias, Helena, dijo finalmente Faith con voz más firme. Significa más para mí de lo que puedes imaginar. Cuando la conversación terminó, Helena regresó al vestíbulo con renovada determinación. Encontró a Harrison en el bar, donde charlaba despreocupadamente con sus colegas. Winona no estaba. Harrison, su voz era gélida. ¿Puedo hablar contigo en privado? Él pareció sorprendido, pero la siguió obedientemente hasta un rincón tranquilo del vestíbulo. ¿Qué pasa, mamá? Solo he estado hablando con Faith, dijo Helena sin rodeos. ¿Y sabes una cosa? No existe tal cosa como un proyecto importante. Simplemente no querías llevar a tu mujer a mi boda. Harrison se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Mamá, es un asunto complicado. Faith y yo estamos teniendo algunas dificultades en nuestra relación. ¿Dificultades? Helena no ocultó su sarcasmo. ¿Así es como lo llaman hoy en día? Trajiste a tu amante a mi boda, Harrison. Tu amante, Winona, no, empezó él, pero Helena lo interrumpió. No insultes mi inteligencia. No estoy ciega. Toda la sala puede ver lo que pasa entre vosotros dos. Harrison cambió de táctica. Vale, Faith y yo estamos pasando por malos momentos, pero hoy es vuestro día y no quería estropearlo con un drama familiar. Hipócrita. Helena sacudió la cabeza.
¿No querías estropearme el día con un drama? ¿Así que has venido con tu amante en lugar de con tu mujer? ¿Tienes idea de lo que parece? Winona es una abogada respetada, se defendió Harrison. Es coherente con... ¿Qué? Interrumpió Elena. ¿Sus estándares? Y Faith no. La chica que renunció a su carrera por ti, que te ha apoyado todos estos años. Harrison guardó silencio, y Elena vio en sus ojos lo que más la asustaba, una absoluta falta de remordimiento. Estoy decepcionada, dijo en voz baja. Así no es como te he criado. Mamá, empezó Harrison, pero Elena levantó una mano para detenerlo. No, hoy es mi día y no quiero estropearlo con más procedimientos, pero cuando llegues a casa vas a tener mucho que replantearte. Y te advierto que apoyaré totalmente a Faith, decida lo que decida. Con esas palabras, Elena dio media vuelta y se marchó, dejando a su hijo solo. La velada continuó. Elena bailó con Robert, aceptando felicitaciones, sonriendo a sus invitados. Pero en su interior bullía la ira. ¿Cómo había podido su hijo convertirse en un hombre así? ¿Desde cuándo el egoísmo y la superficialidad habían sustituido a la decencia y el respeto? Durante la cena, se produjo el incidente que ella temía. Harrison y Winona estaban sentados a la mesa con la familia de Robert, su hijo James, su nuera Emily y su hija adolescente Sofía. En un momento dado, Sofía, mirando a Winona, preguntó de repente, ¿Dónde está tu mujer, tío Harrison? Se hizo el silencio en la mesa. Harrison parecía haberse tragado algo desagradable. Ella tiene negocios, Sofía, respondió por fin. Pero en las bodas tiene que haber esposas, insistió la niña con una franqueza infantil. Papá siempre lleva a mamá. Y esa tía señaló a Winona. ¿Quién es? Winona se puso pálida. Emily intentó intervenir. Sofía, no hagas preguntas incómodas. ¿Por qué incómodas? Sofía insistió. Solo quiero saber quién es. Es una colega del tío Harrison, contestó James, dirigiéndole a Harrison una mirada fría. Entonces, ¿por qué le estaba cogiendo la mano por debajo de la mesa? Preguntó Sofía. ¿Y la llamaba cariño? Mi profesor de matemáticas solo le dice cariño a su mujer. Emily se levantó bruscamente. Sofía, vamos a ver la tarta. Se llevó a su hija, dejando un silencio incómodo en la mesa. James tosió. Pareces olvidar que los niños tienen buena vista y buen oído, dijo, volviéndose hacia Harrison. Y la falta de filtro. Winona parecía querer caerse por los suelos. Harrison, en cambio, permanecía exteriormente tranquilo, pero la ictericia de sus pómulos delataba su tensión interior. Elena, observando la escena desde la distancia, sintió una mezcla de rabia y pesar. Su hijo siempre había sido ambicioso, siempre había buscado la perfección en todo. Pero, ¿cuándo se había convertido esa ambición en crueldad hacia sus seres más cercanos? Recordaba a Faith en los primeros años de su matrimonio, vivaz, luminosa, de ojos chispeantes y risa contagiosa. Y cómo poco a poco esa luz se había ido apagando, cómo Faith se había vuelto cada vez más callada, más retraída. Elena lo había notado, pero lo había atribuido a los cambios naturales del matrimonio. Ahora se daba cuenta de que era algo mucho más siniestro. Después del incidente en la mesa, el ambiente de la boda había cambiado. Muchos invitados se percataron de la incómoda escena y los murmullos se extendieron por la sala. Winona, avergonzada y disgustada, casi no abandonaba el bar. Harrison, por su parte, se volvió demasiado sociable, como si intentara compensar la incomodidad con un exceso de encanto. Hacia el final de la velada, Elena volvió a apartar a su hijo. Creo que Winona y tú deberíais marcharos, dijo en voz baja pero con firmeza. Mamá, aquel incidente no fue más que un malentendido, empezó Harrison, pero Elena lo interrumpió. El malentendido fue tu decisión de traer aquí a tu amante. Sofía se limitó a expresar lo que todos podían ver. Sacudió la cabeza. No te reconozco, Harrison. ¿Cuándo te volviste tan... sin corazón? No lo entiendes, mamá, su voz sonaba irritada. La fe dejó de evolucionar, está estancada, y yo estoy avanzando. ¿Y eso justifica la traición? Preguntó Elena. Faith renunció a todo por ti. Su carrera, sus amigos. Nunca le pedí que renunciara a su carrera, replicó Harrison. Fue decisión suya. ¿No es así? Elena miró fijamente a su hijo.
o le hiciste creer que era su decisión? Siempre has tenido el don de convencer a la gente. Harrison no contestó, pero algo parecido a la ira brilló en sus ojos. Vete a casa, Harrison, dijo Elena con cansancio, y piensa en lo que estás haciendo con tu vida y con la vida de Faith. Sin Harrison ni Winona, el ambiente de la fiesta mejoró notablemente. Helena bailó con Robert, rió con sus amigos y posó para las fotos. Pero los pensamientos sobre su hijo y su esposa no la abandonaban. Cuando los invitados empezaron a marcharse, le envió un mensaje a Faith. Te quiero, cariño. Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees, y siempre estaré aquí para ti. En la habitación del hotel, preparándose para acostarse, Helena le contó a Robert los detalles de la conversación con Faith y el enfrentamiento con Harrison. Siempre pensé que era un hombre decente, dijo con amargura. ¿Cómo pude equivocarme tanto? Robert la abrazó. A menudo no vemos la verdadera naturaleza de aquellos a quienes amamos, especialmente de nuestros hijos. Helena suspiró. Estoy preocupada por Faith. Siempre pareció tan frágil. A veces las personas más frágiles son las más fuertes, dijo Robert. Dale tiempo. Tal vez te sorprenda. A la mañana siguiente, antes de salir de viaje de bodas, Helena volvió a llamar a Faith. Solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo. Mejor que nunca, respondió Faith, y Helena oyó nuevas notas en su voz. Determinación, confianza. Helena, no te preocupes por mí. Disfruta de tu luna de miel. Y Harrison. Yo me ocuparé de Harrison. ¿Qué vas a hacer tú? Preguntó Helena. Digamos, una leve sonrisa apareció en la voz de Faith, que tengo una sorpresa. Al colgar el teléfono, Helena se sintió extrañamente aliviada. Fuera lo que fuese lo que Faith tenía reservado para su hijo, estaba segura de que Harrison recibiría su merecido. Robert apareció en la puerta de la habitación del hotel con sus maletas. ¿Lista, señora Mackenzie? Helena sonrió, alejando sus pensamientos ansiosos. Ahora se enfrentaba a una nueva aventura, a un nuevo capítulo de su vida. Y los problemas de Harrison y Faith tendrían que resolverlos ellos mismos. En el aeropuerto, esperando para embarcar en un vuelo a París, Helena recibió un breve mensaje de Roger, un viejo amigo de la familia que se había quedado en Scottsdale. Harrison y Winona acaban de irse. Él parecía cabreado. Ella, asustada. ¿Pasó algo en la boda? Helena le mostró el mensaje a Robert. Parece que mi hijo va a tener una conversación difícil con su mujer. Espero que Faith sepa lo que hace, dijo Robert pensativo. Yo también, dijo Helena. Pero algo me dice que por fin ha encontrado su voz, y a Harrison no le va a gustar. Cuando anunciaron su vuelo, Helena comprobó su teléfono por última vez. No había mensajes de Harrison, como era de esperar, pero había otro de Faith. Gracias por todo, Helena. Gracias por todo, Helena. Por fin estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Harrison Pierce conducía el coche a toda velocidad, agarrando con fuerza el volante. Su rostro perfectamente afeitado se contorsionaba de ira, y el dolor de la bebida de la noche anterior le palpitaba en las sienes. La boda de su madre se había convertido en un desastre. Aquella chica, la hija de James, ¿qué le importaba a ella quién viniera con él? Y madre, ¿cómo podía montar semejante escándalo en su propia boda? Echó un rápido vistazo al asiento del copiloto, donde estaba su teléfono. Winona ya había llamado 3 veces, pero él no había contestado. Después de la humillación de la noche anterior, necesitaba tiempo para reflexionar. Scottsdale le recibió con el calor y el sol habituales. Harrison se detuvo en la entrada de su casa, inmaculadamente cuidada como todo lo demás en su vida. Apagó el motor y cerró los ojos un momento, preparándose para Faith. Iba a ser una conversación desagradable. Probablemente ella ya sabía lo de Winona. Maldita madre. ¿Por qué tenía que llamarla? Cerrando la puerta del coche de un portazo, Harrison subió los escalones hasta la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. La llave no giró. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Fue en vano. «¿Qué demonios?», murmuró, sacando el teléfono. Marcó el número de Faith, pero en lugar de un tono de llamada, oyó un mensaje automático. La persona que llama no está disponible temporalmente. La irritación se convirtió en alarma. ¿Qué está pasando? Harrison rodeó la casa e intentó abrir la puerta trasera,
pero el resultado fue el mismo. Se asomó por la ventana de la cocina y se quedó helado de sorpresa. En lugar de paredes blancas estériles y superficies cromadas, vio cortinas de colores brillantes y cerámica pintada que nunca antes había visto. El corazón le late más deprisa. Volvió a pasearse por la casa, intentando averiguar qué había ocurrido en su ausencia. A través de la ventana del salón, vio que el mobiliario había cambiado por completo. El sofá había sido cambiado de sitio. Había cuadros en las paredes, detalles brillantes por todas partes que nunca antes habían estado allí. Perdiendo la paciencia, Harrison volvió a la puerta principal y pulsó el timbre. La puerta permaneció cerrada, el silencio en el interior. Volvió a tocar el timbre y empezó a llamar. «Faith», gritó. «¡Abre de una vez!». La vecina, una anciana señora Clayton, se asomó a su casa. «¿A qué viene tanto ruido, señor Pierce?». «Mi mujer ha cambiado las cerraduras», gruñó Harrison entre dientes, tratando de mantener una apariencia de calma. «Oh», asintió la señora Clayton. «Faith se fue esta mañana temprano con sus maletas. Dijo que usted lo sabía». Harrison se quedó helado. «¿Se ha ido? ¿A dónde? ¿Y por qué demonios cambió las cerraduras? ¿No dijo cuándo volvería?», preguntó tratando de controlar la voz. «No», dijo la vecina negando con la cabeza. «Pero dejó esto». Le entregó un sobre pequeño. Le pidió que se lo diera cuando volviera. Harrison cogió el sobre y lo abrió rápidamente. Dentro había una llave y una breve nota. «Entra si estás preparado para ver la verdad». ¿Qué clase de tontería melodramática era esta? Introdujo la llave en la cerradura y esta vez la puerta se abrió. Al entrar en la casa, Harrison se quedó helado en el umbral. El salón que había abandonado hacía apenas 2 días tenía un aspecto completamente distinto. El diseño minimalista en el que había gastado una fortuna había desaparecido. En su lugar había un derroche de colores y texturas. Cojines brillantes en el sofá, libros en la mesita, fotografías en las paredes, fotos antiguas de Faith con amigos, de viaje, con su familia. Pero lo más extraño era el centro de la habitación. Había un gran jarrón de cristal lleno de... Se acercó. Fotografías. Las fotos de su boda, rotas en pedacitos. Y cartas. Sus cartas a Faith, escritas durante su noviazgo. Junto al jarrón había una carpeta. Harrison la abrió y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. La petición de divorcio, ya firmada por Faith, a la espera solo de su firma. ¿Pero qué? Exhaló, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Su mirada se posó en el sobre que había encima de los papeles. En la letra grande de Faith se leía, «Léeme». Harrison abrió el sobre de un tirón y desdobló la carta. «Harrison, he pensado mucho cómo empezar esta carta. Llevamos 10 años casados y sigo eligiendo mis palabras, temiendo decir algo equivocado, temiendo tu desaprobación. Pero ya no. Cuando nos conocimos, dijiste que te habías enamorado de mi pasión, mi independencia, mi inteligencia, y luego lo destruiste todo metódicamente, año tras año. Me convenciste de dejar un trabajo que amaba. Me aislaste de los amigos que eran mi roca. Controlaste lo que vestía, lo que decía, cómo actuaba. Me convertiste en una sombra, Harrison, invisible en mi propia vida, y ahora te negaste a llevarme a la boda de tu madre, una mujer que siempre me había tratado con cariño y respeto. En vez de eso, llevaste a tu amante. Sí, sé lo de Winona. Lo sé desde hace mucho tiempo. Podría haber hecho una escena. Podría haber gritado, llorado, suplicado. Pero en vez de eso, decidí retomar el control de mi vida. Un paso a la vez, como tú me lo quitaste. Volví al trabajo. Ethan Mason me ofreció un puesto en la editorial. Me reencontré con amigos que eran mejores de lo que merecía. Me volvieron a aceptar sin reproches. Empecé a escribir de nuevo, algo que siempre pensó que era una pérdida de tiempo. Transformé la casa para que me reflejara a mí, no a tus estériles nociones de estatus y estilo. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Por primera vez en años siento que puedo respirar. En el dormitorio encontrarás tus maletas llenas de pertenencias. Dejé todo lo que necesitas. Puedes recoger el resto más tarde, cuando esté en casa de mis padres. He cambiado las llaves de la casa, ya tienes una nueva. Pero te advierto que ahora esta casa es mía. Te pagaré tu parte en cuanto venda mis acciones. Sí,
Las conozco. Tu padre me dejó una pequeña participación en tu empresa familiar cuando murió. Nunca te pareció bien involucrarme en asuntos financieros, así que no lo sabías. Esas acciones han aumentado considerablemente de valor con los años. No quiero una guerra, Harrison. Solo quiero libertad. Firma los papeles y nos separaremos pacíficamente. Si decides luchar, bueno, tengo pruebas de tu traición. Y Scottsdale es una ciudad pequeña donde la reputación significa mucho. Espero que encuentres la felicidad con Winona o con alguien más. Realmente deseo eso para ti, pero ya no sacrificaré mi felicidad por la tuya. Adiós, Harrison. Y gracias, por extraño que suene. Me hiciste recordar quién soy realmente. Faith Harper de nuevo. Harrison se hundió en el sofá, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. No podía ser Faith, la Faith callada, sumisa y siempre inferior. Alguien tenía que ayudarla con esto. Laurel, esa odiosa amiga suya, siempre había sido una espina clavada en su costado. Se levantó de un salto y corrió al dormitorio. Sus maletas estaban allí, bien empaquetadas y con etiquetas firmadas. Sobre la cama había una colcha de satén con motivos florales en lugar de la gris que había elegido. En la mesilla estaban los libros que siempre había considerado un entretenimiento vacío. Su mirada se posó en la pared donde solía colgar un cuadro abstracto, destinado a crear una atmósfera de tranquilidad. Ahora había allí una fotografía, un enorme lienzo de Faith de pie en lo alto de una montaña, con los brazos extendidos y una expresión de absoluta libertad en el rostro. Nunca antes había visto esa fotografía. De vuelta en el salón, Harrison miró de nuevo el jarrón de fotografías de boda hechas jirones. El simbolismo era evidente incluso para él. Su matrimonio, hecho trizas, expuesto como una pieza de museo. Cogió el teléfono y volvió a marcar el número de Faith. De nuevo el contestador. Furioso, tiró el teléfono al otro lado de la habitación, pero aterrizó sobre uno de los mullidos cojines que Faith había colocado por todas partes. Incluso en esto había pensado en todo. Harrison entró en la cocina y abrió bruscamente el armario donde guardaba el whisky. La botella había desaparecido. En su lugar había una nota. El alcohol no resolverá tus problemas. Créeme, lo he probado. Cerró la puerta del armario de un portazo con tal fuerza que las paredes temblaron. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto? Harrison volvió al salón y miró de nuevo los papeles. Divorcio. Efectivamente, había solicitado el divorcio, y por lo que parecía, estaba bien preparada. Intentó ordenar sus pensamientos. La situación se le estaba yendo de las manos, pero él siempre sabía cómo resolver los problemas. Podía encontrar la manera de que las cosas volvieran a su cauce. Hacer que Faith entrara en razón. Su mirada se posó en el televisor, o mejor dicho, en el lugar donde debería haber estado. En lugar de la enorme pantalla de plasma, ahora había un cuadro, un brillante paisaje abstracto, nada de su gusto. «¿Qué demonios?», maldijo Harrison en voz alta. Se oían ruidos extraños procedentes de la habitación contigua, la que se suponía que era una habitación infantil, pero que llevaba años vacía. Fue a comprobarlo y se quedó paralizado en la puerta. La habitación se había transformado en un estudio. Un escritorio, estanterías, un acogedor sillón a cuadros. Sobre el escritorio había un ordenador, uno nuevo, no el que él le había comprado. Junto a él había un manuscrito firmado Faith Harper en la portada. Había empezado a escribir, el mismo libro del que él siempre se había reído. «¿En serio, Faith? ¿Crees que tienes talento?», le decía cuando ella mencionaba tímidamente sus ambiciones de escritora. Harrison se acercó al escritorio y cogió la primera página. «Dedicado a todas las mujeres que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo», rezaba la inscripción. Una extraña sensación lo inundó, una mezcla de ira, confusión y remordimiento. No podía ser. Había hecho lo correcto. Faith necesitaba orientación, estructura. Sin él, ella era, bueno, exactamente lo que era ahora, impredecible, incontrolable. Harrison volvió a la sala de estar y recogió los papeles del divorcio. ¿Debería firmarlos? No, eso sería admitir la derrota. Y él nunca había perdido. El teléfono vibró. Un mensaje de Winona. «Tenemos que hablar. No puedo seguir así. Después de lo de anoche, es demasiado complicado». Genial. Ahora Winona también había decidido ponerle las cosas difíciles. Harrison se sentó en el sofá,
sintiéndose extrañamente vacío. La casa que siempre había sido su fortaleza, su espacio perfectamente organizado, se había convertido en territorio ajeno. Los colores brillantes, los objetos personales de Faith, las fotos de su pasado, todo gritaba su presencia mucho más fuerte de lo que lo habían hecho nunca en sus 10 años de matrimonio. Volvió a mirar el jarrón con las fotos de la boda y de repente se dio cuenta de algo más. Entre los restos había una fotografía intacta, la única que Faith no había roto. Los mostraba bajo un arco de flores, recién pronunciados sus votos. Él la cogía de la mano y la miraba con una expresión de amor, adoración. ¿Cuándo había desaparecido esa expresión de su rostro? Harrison cogió la fotografía y en el reverso vio la inscripción de la mano de Faith. Creí en nosotros. Una parte de mí aún lo hace. Pero ya no puedo vivir a la sombra de tu ego. Algo se apretó en su pecho. Recordó sus primeros años juntos, cómo se habían reído, cómo habían hecho planes, cómo había admirado de verdad su inteligencia, su independencia. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a ver esas cualidades como una amenaza en lugar de como lo que le había atraído en primer lugar? Sonó el teléfono, el número de su madre. Harrison dudó, pero contestó. Mamá, su voz sonaba tensa. ¿Ya estás en casa?, preguntó Elena. ¿Has hablado con Faith? Faith no está aquí, respondió secamente. Ha dejado una sorpresa. Oh, no había sorpresa en la voz de su madre. ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Qué voy a hacer?, le espetó Harrison. Ha pedido el divorcio, ha cambiado las cerraduras y ha empaquetado mis cosas. Hubo una pausa. Harrison, dijo por fin Helena, ¿piensas que la has llevado a esto? ¿Yo?, exclamó. Yo se lo proporcioné todo. Ella tenía esa casa, el dinero, el estatus. Pero no el amor, interrumpió Helena. Ni respeto, ni la oportunidad de ser ella misma. Harrison guardó silencio. Las palabras de su madre habían dado en el blanco. Vi cómo mirabas a Wynonna en la boda, continuó Helena. La forma en que solías mirar a Faith. ¿Y sabes lo que pensé? Que no son las mujeres a las que amas, sino cómo te hacen sentir. Mientras te admiren, les prestas atención. En cuanto empiezan a opinar, te apartas. Eso no es justo, objetó Harrison, pero su voz sonaba insegura. Es justo, dijo Helena con firmeza. Y tú lo sabes. Sabes que convertiste a Faith en una sombra. Y ahora estás enfadado no porque ella se marchara, sino porque tú te atreviste a hacerlo a tu manera. Harrison no contestó. ¿Qué podía decir? Su madre lo había descubierto, como siempre. Estoy en el aeropuerto, dijo Helena. Nos vamos a París con Robert, pero quería asegurarme de que llegas a casa y de que estás bien. Estoy bien, respondió Harrison automáticamente. No, no lo estás, y eso es bueno, porque quizá ahora pienses por fin en lo que has hecho, en quién te has convertido. Después de la conversación con su madre, Harrison permaneció sentado largo rato, con la mirada perdida. La casa que siempre le había parecido la encarnación perfecta de sus gustos, parecía ahora una plantilla sin vida sacada de una revista de diseño. Y los nuevos detalles que Faith había introducido la hacían viva, real. Volvió a coger los papeles del divorcio. Las condiciones económicas eran justas, incluso generosas por su parte. Faith no había exigido nada más allá de lo que le correspondía. ¿Realmente deseaba tanto deshacerse de él que estaba dispuesta a irse sin casi nada? Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Wynonna. Tenemos que hablar en persona. Estaré allí en una hora. Estupendo. Eso era todo lo que faltaba. Harrison se levantó y se dirigió al baño. Al mirarse en el espejo se sorprendió al notar que parecía mayor. Arrugas alrededor de los ojos que no había notado antes. Una arruga entre las cejas por la tensión constante. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre? ¿Ese manipulador controlador y calculador que Faith había descrito en su carta? Abrió su taquilla, buscando analgésicos para el creciente dolor de cabeza, y se quedó helado. En lugar de su medicación habitual, había un pequeño frasco con una nota. Ibuprofeno. Ayuda con la resaca y a darse cuenta de que la has cagado. Incluso ahora, después de todo, se preocupaba por él. Harrison se tomó la pastilla y volvió al salón. Su mirada se posó de nuevo en el televisor, o mejor dicho, en su ausencia. ¿Dónde podría haberla llevado Faith?
Se dirigió al garaje y vio que uno de los coches, su Audi, había desaparecido. En su lugar estaba el televisor, pulcramente empaquetado, con una nota. Siempre lo quisiste más que a mí. Una risita amarga escapó de su pecho. Faith siempre había sido más lista de lo que había admitido, y más fuerte de lo que había pensado. El timbre de la puerta sonó, haciéndole estremecerse. ¿Wynonna había llegado temprano? No estaba preparado para esta conversación. Al abrir la puerta, Harrison vio a un repartidor con un ramo de flores. «¿Señor Pierce?», preguntó el hombre. «Entrega para usted». Harrison cogió el ramo en silencio y cerró la puerta. La tarjeta decía: «Espero que encuentres la felicidad». Fe. Esto era demasiado. Lanzó el ramo por la habitación y las flores se esparcieron por el suelo, tan brillantes y fuera de lugar como sus emociones. ¿Cuántas veces en su matrimonio le había regalado flores a Faith? No lo recordaba. Probablemente solo en los aniversarios y no en todos. Demasiado ocupado, demasiado consumido por el trabajo, demasiado engreído. Harrison se hundió en el sofá, sintiéndose desacostumbradamente vacío. La imagen de Faith que él recordaba, tranquila, sumisa, no se correspondía con la mujer que había organizado todo aquello, que había encontrado la fuerza no solo para alejarse, sino para darle una lección. Volvió a coger los papeles del divorcio y el bolígrafo que había junto a ellos. ¿Firmarlo? ¿Dejar marchar a Faith? Una parte de él quería luchar, por principios, por orgullo, pero la otra parte, la que había ignorado durante tanto tiempo, le susurraba que se lo merecía, que Faith merecía una oportunidad de ser feliz, aunque eso significara una vida sin él. El teléfono sonó de nuevo, esta vez su secretaria. «Señor Pierce, un recordatorio. Tiene una reunión a las 3 en punto. El trabajo. Su salvavidas, su excusa para todo». ¿Cuántas veces se había perdido momentos importantes de su vida y de la de Faith por culpa de reuniones urgentes? «Cancela todas las citas de hoy», dijo, «y también para mañana». «Pero, señor, el consejo de administración...» «Cancélela», repitió Harrison con firmeza y colgó. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Wynonna. No quería verla ahora, no quería explicarle lo que había pasado, no quería oír sus preguntas sobre su futuro. Harrison se levantó, cogió los papeles del divorcio y un bolígrafo, y salió por la puerta trasera mientras Wynonna llamaba al timbre de la puerta principal. Subió a su segundo coche, un viejo Mustang que guardaba para los fines de semana, y se marchó, dejándola a ella de pie en el umbral. Condujo sin rumbo fijo hasta llegar al desierto, a las afueras de la ciudad. Detuvo el coche, Harrison salió y se sentó en el capó, contemplando los acantilados rojos y el vasto cielo que se extendía ante él. 10 años atrás, él y Faith habían venido aquí, bebiendo vino, mirando las estrellas, haciendo planes para el futuro. Ella hablaba de libros que quería escribir, de lugares que quería visitar. Él escuchaba, hipnotizado por su entusiasmo, su pasión por la vida. ¿Cuándo había empezado a irritarle esa pasión? ¿Cuándo decidió que sus sueños eran menos importantes que su carrera? ¿Cuándo había dejado de verla como una persona y había empezado a verla como una prolongación de sí mismo, un trofeo a su altura? Harrison abrió la carpeta y volvió a leer las condiciones del divorcio. Todo era justo. Faith solo había pedido libertad. Sacó un bolígrafo y firmó con su nombre. Luego cerró la carpeta y la dejó en el asiento del copiloto. Sea como fuere. Al volver a casa tarde aquella noche, Harrison encontró que Wynonna no estaba. La casa estaba vacía y silenciosa, llena de los fantasmas de sus errores. Se dirigió al dormitorio, donde estaban sus maletas, y empezó a empaquetar el resto de sus pertenencias. Esta era ahora la casa de Faith, y él no tenía derecho a quedarse aquí. Cuando terminó, Harrison recorrió la casa una vez más, recordando lo que había sido antes y lo que era ahora. Cada cambio que Faith hacía era como un reproche, un recordatorio de lo que él había reprimido todos estos años. En el salón volvió a mirar el jarrón de fotos de boda hechas jirones, un final simbólico para su matrimonio. Harrison metió la mano en la cartera y sacó una pequeña fotografía que siempre llevaba consigo, pero que nunca mostraba a nadie. En ella aparecía Faith riendo, mirando a la cámara,
con los ojos brillantes y el pelo ondeando al viento. Era ella de verdad, antes de que él empezara a cambiarla. Dejó la fotografía junto al jarrón, recogió las maletas y salió, cerrando la puerta tras de sí. Era una noche cálida. Las estrellas brillaban sobre Scottsdale. Harrison subió al coche y echó un último vistazo a la casa que había sido su fortaleza durante 10 años. Ahora pertenecía a Faith, igual que su vida, su futuro y sus decisiones. Al arrancar el motor, Harrison no sabía a dónde iba, pero de algo estaba seguro. Faith tenía razón. Había perdido algo mucho más valioso que una casa o un estatus. Había perdido a la mujer que lo había amado lo suficiente como para soportar todo esto durante años, y lo suficientemente duro como para finalmente decir basta. Y tal vez había perdido su última oportunidad de ser el hombre que una vez había soñado ser.